días a todos. Vamos a dar inicio a estas jornadas de historia de la psicología que pues realmente reúnen, y esperamos que más tarde reúnan más, a un grupo importante de investigadores, especialistas latinoamericanos. México tuvo una tradición de investigación en la historia de la psicología que pues se ha quedado un poco tranquila en los últimos años, a pesar de que hemos tenido publicaciones como el libro del doctor Germán Álvarez, en fin. Pero creo que esta va a ser una ocasión de retomar, de intercambiar de una manera importante con colegas de países que pues están cerca cultural, idiomáticamente, pero a veces estamos un poco lejos y sobre todo con los problemas económicos que enfrentamos. Yo quiero antes de iniciar y después de darles la bienvenida, por supuesto, dar las gracias a quienes nos han apoyado con la organización de estas jornadas. Por supuesto, el director de la Facultad de Psicología, que hubiera querido estar con nosotros, pero está dando la bienvenida a los estudiantes de primer ingreso, pero a través suyo y de varios de los entidades de nuestra facultad, nosotros tuvimos un apoyo muy grande del Departamento de Publicaciones, del Programa Único de Especializaciones en Psicología, del Sistema de Universidad Abierta. Todos ellos nos ayudaron a montar la página, a hacer la difusión, en fin, de varios de planeación, donde también nos apoyaron con la difusión del evento. Yo quisiera finalmente dar las gracias al proyecto PAPIT IN 402515, que también nos ha apoyado, las instituciones de la universidad, la de GAPA, y tendremos la participación de otros colegas, no solo de la universidad, sino de universidades estatales, que estamos muy contentos de que hayan escuchado la convocatoria y estén participando. Por supuesto, pues todos los profesores, especialistas, investigadores que vienen de Brasil, de Argentina, de Chile, de Perú, de Ecuador, ya no sé si viene alguien, pero venía, en fin, incluso de Cataluña, ¿no? Tenemos algunos participantes. No sé si me quedó un país por ahí fuera. Colombia se me quedó fuera, por eso muchas gracias por recordarlo. Cuba, donde viene también el doctor Corral, en fin, ¿no? Afortunadamente pues hubo una respuesta a esta convocatoria y estas jornadas pues van a ser muy importantes. Yo quiero que finalmente nos den unas palabras el doctor Miguel Gallegos, que fue un importante impulsor de estas jornadas. Tuvo la iniciativa y el entusiasmo, y bueno, pues Miguel, si nos puedes dar algunas... Bueno, buenos días a todos. También les agradezco la presencia, agradezco al decano, director de la Facultad de Psicología, el doctor Germán Fox, que acogió el evento, desde luego con la iniciativa también de Suraya, que fue agradecerle a ella, por supuesto, que fue el alma de la organización. La verdad que lo hizo muy bien, impecable en todos los detalles. También al doctor Germán Álvarez Díaz de León, que fue a quien contacté inicialmente y sabía que él era uno de los que se había ocupado de temas históricos de la psicología en México. Entonces la iniciativa surgió también un poco con la idea de volver a reconectar, ¿sí?, a la gente que había hecho trabajos de historia de la psicología en México, y aprovechar la visita a propósito de un congreso que se hizo la semana pasada en Yucatán, de la Sociedad Interamericana de Psicología, donde muchos asistimos. Entonces, digamos que de alguna manera armamos el combo para también estar en la Ciudad de México y tener un evento especializado en nuestros intereses, que son comunes, que tienen que ver con la historia de las disciplinas, sí, psiquiatría, psicología, psicoanálisis, etc. Así que bueno, también agradecerle la presencia de todos ustedes, que hayan respondido tan positivamente con la presentación de los trabajos. Lamentablemente a algunos de los colegas no pudieron llegar finalmente acá a Ciudad de México, pero bueno, es importante la participación y ojalá este evento sirva para motorizar eso que alguna vez tuvo la UNAM. La Facultad de Psicología tuvo un papel central
en la producción de mucha bibliografía, muchos libros, muchos artículos relacionados con la historia de la psicología en México, y ojalá se pueda recuperar esa tradición que inició, se podría decir, en los años 80, aunque tiempo más atrás se encuentran también producciones, pero ciertamente de los años 80 en adelante hubo un trabajo sistemático y que muchos continuaron. Entonces, ojalá que este evento también propicie los links necesarios como para que la gente se reconecte, y ojalá se pueda organizar una segunda jornada y sea la continuidad también de los eventos. Ojalá se autogestione durante los momentos que podamos compartir una comisión que pueda impulsar un segundo evento, ya sea aquí en la UNAM, en México, o quizás en otra parte del país, que es muy amplia y que sabemos que también hay otros colegas de distintos lugares, como estoy viendo aquí de Guadalajara, de Guanajuato, entonces, y seguramente de otras localidades más también, y ojalá también se pueda replicar un segundo evento, integrando tanto a la gente que es psicóloga y se dedica a temas de historia, pero también a otros historiadores, sociólogos, antropólogos que tienen intereses en común. Somos una comunidad relativamente pequeña, pero bueno, tenemos este interés común y depende fundamentalmente de nosotros impulsar todas estas cuestiones relacionadas con nuestros intereses comunes. Así que bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos y gracias Soraya, porque ha sido realmente fabulosa tu gestión aquí local. Ni se preocupe. Bueno, pues vamos a dar inicio entonces. Doctora Ardila, yo le pediría si nos hace favor de acercarse. No sé si quiere hablar desde allá o va a preferir aquí. Bueno, nada más voy a hacer la presentación del doctor Ardila, que para muchos no la necesita, pero qué tal que haya unos más jovencitos y que efectivamente necesitan saber que el doctor recibió el título de psicólogo en la Universidad Nacional de Colombia y su doctorado, su PhD en psicología experimental en la Universidad de Nebraska, Lincoln, en Estados Unidos. Ha realizado investigaciones en análisis del comportamiento, historia de la ciencia, psicobiología y aplicaciones de la psicología al desarrollo socioeconómico de los pueblos. Rubén Ardila ha publicado 32 libros, me regaló uno ahora, muchas gracias, y más de 300 artículos. Fundó el programa de psicología en la Universidad de los Andes y la revista latinoamericana de psicología y avances en psicología latinoamericana. Fue presidente de la Sociedad Interamericana de Psicología, de la Sociedad Colombiana de Psicología, de la Asociación Latinoamericana de Análisis y Modificación del Comportamiento, de la International Society for Comparative Psychology y de la Sociedad Internacional de Psicología Clínica. Fue también vicepresidente de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. En 2004 recibió el premio de ciencia en la categoría Vida y Obra. La American Psychological Association, la famosa APA, le concedió en 2007 el premio por contribuciones distinguidas al avance internacional de la psicología. Y bueno, pues con él tenemos la presentación de psicólogos europeos inmigrantes, quiénes fueron y en qué forma influyeron en la naciente psicología de Latinoamérica. Vamos a dar a todos los participantes 20 minutos y los 10 minutos restantes los vamos a dejar hacia el final de la sesión para hacer los comentarios integralmente. Entonces, no confíen en su memoria, anoten sus comentarios, sus dudas. Y doctor, pues muchísimas gracias. Y le paso el micrófono. ¿Qué prefiere? ¿El fijo o el...? Adelante, muchas gracias. Y gracias, doctora Monroy. Gracias, doctor Miguel Gallegos, por la invitación, por la organización de estas jornadas de historia de la psicología, un área que, a pesar de que han transcurrido tantos años, sigue siendo un área descuidada, como decía Robert Watson hace como 20 o 30 años. Es un área que le sirve para dar a la disciplina un sentido de identidad. O sea, la historia es más importante de lo que la gente piensa. No es simplemente una descripción lineal, cronológica de eventos, sino que es una manera de analizar los fenómenos que ocurrieron, de dar identidad, de sentirse de dónde venimos, por qué estamos acá y cuáles son las posibles alternativas futuras. Todo ese tipo de cosas
indudablemente nos llevan a considerar que es un área que debe fortalecerse, que debe desarrollarse más. Lo que he notado yo es que la historia de la psicología sigue siendo un área bastante minoritaria, que todo el mundo reconoce su importancia, pero que no se le dedica con toda la prioridad del caso. El doctor Gallegos ha trabajado sobre el tema de formación en psicología, de temas históricos en psicología y la manera como se inserta la enseñanza de la historia de la psicología en los currículums, en las mallas curriculares en distintos países. En la mayor parte de los países hay cursos de historia de la psicología a nivel de pregrado, a nivel de licenciatura, pero es uno de esos cursos como que no tienen todo el impacto y la relevancia que se merece. Bueno, lo que voy a hablar, ese es el contexto. Lo que voy a hablar esta mañana con ustedes es una muy breve síntesis de esta conferencia sobre psicólogos migrantes, psicólogos europeos migrantes a Latinoamérica. Yo quiero centrar la conferencia en el tema de la migración, los primeros psicólogos, la Escuela de Ginebra, los investigadores, los psicoanalistas y conclusiones. Estas son las partes de la conferencia. Yo quisiera enfatizar varias cosas en relación con esto. Uno es que estos psicólogos europeos, cuando migraron a Latinoamérica, ya eran personas muy destacadas en su país, todos, sin ninguna excepción. Ninguno era una persona principiante, todos eran personas altamente destacadas. La mayor parte, o casi podríamos decir todos, migraron porque no había más remedio que hacerlo. Y lo que es más central es que encontraron una comunidad psicológica, una masa crítica, como se dice ahora, muy interesada en estos temas. O sea, ellos pudieron tener el éxito que tuvieron porque había estudiosos de temas psicológicos en los países a los cuales migraron. O sea, no fueron la voz que clama en el desierto, sino fueron muy bien recibidos porque ya había gente local. De modo que la conclusión un poquito curiosa es que ellos no nos vinieron a enseñar a nosotros todo de cero, sino que aquí ya había gente estudiosa, ya había gente que estaba trabajando en temas de carácter psicológico y eso encajó muy bien. Entonces ese encaje fue lo que logró que las técnicas avanzadas, los conocimientos avanzados que había en Europa en la época fueran muy bien recibidos acá en Latinoamérica. ¿Esto quién me lo mueve? ¿Tú? ¿Puede ser? ¿O cómo ya? Por acá, nada más, es que no Tengo yo mis gafas. ¿Dónde están mis gafas? Gracias. Bueno, voy a leer este breve resumen. En la historia de la psicología, los migrantes europeos a Estados Unidos, a Latinoamérica, a Japón, Rusia, China, o sea, no fue solo Latinoamérica, tuvieron especial importancia en el desarrollo de la disciplina, como se observa en el caso de Kurt Lewin, Wolfgang Köhler, Elena Antipov, David Boder, Mercedes Rodrigo, Walter Blumenfeld, Eric Fromm, Emilio Miray López, Ángel Garma, Václav Radecki, entre otros. Se observa que varios de los psicólogos interesados en temas conceptuales y teóricos y en la utilización de la experimentación emigraron a Estados Unidos. Por otra parte, los interesados en psicología aplicada prefirieron emigrar a Latinoamérica. Se analiza el papel de estos psicólogos emigrantes a Latinoamérica, sus motivaciones para emigrar, el papel que tuvieron los orígenes de la psicología en el Nuevo Mundo y la evaluación histórica de su trabajo. Esto de que la mayor parte de los interesados en temas conceptuales y experimentales migraron a Estados Unidos, los interesados en psicología aplicada migraron a Latinoamérica, eso puede ser simplemente una coincidencia, pero es como una regularidad que se encuentra.
Bueno, esto me lo voy a saltar sobre la importancia de la migración a lo largo de la historia, la salida de África, del Homo sapiens, o sea, el cromañón, ese tipo de contexto. Bueno, y el tiempo reciente, las migraciones de europeos, españoles, portugueses, ingleses, holandeses, América Latina y África, etcétera, sirvieron para completar el mapa. En el siglo XX, que es el tema que nosotros vamos a trabajar acá, en el siglo XX las migraciones de Europa a América fueron motivadas por problemas económicos, superpoblación de algunas regiones, pobreza, persecuciones religiosas, porque fue un problema muy importante para la población en Estados Unidos, y búsqueda de mejores horizontes, entre otros. Durante la primera mitad del siglo XX y sobre todo en el periodo de las dos guerras mundiales, décadas de 1920 y 1930, que es un periodo que estoy estudiando ahora con cierto cuidado, ya llevo un tiempo, un periodo que me interesa mucho, el periodo de las dos guerras mundiales. Y después de la Segunda Guerra Mundial abundaron los grandes desplazamientos de población. El territorio americano, norte, centro y sur fue lugar de destino de muchos de esos emigrantes. También es necesario insistir en que en algunos países, sobre todo el cono sur, los gobiernos invitaron a migrantes a población europea a que se asentara en su territorio porque están interesados en traer la civilización a América. Eso fue especialmente claro en el caso de Argentina, pero también Uruguay y Chile. El Domingo Faustino Sarmiento, ustedes saben, uno de los líderes de todos estos procesos en Argentina. O sea, traer la civilización, mejorar la raza, entre comillas, implementar la civilización y no la barbarie. En el caso en general de Latinoamérica, la guerra civil española tuvo gran relevancia. La mayor parte de los españoles emigraron, aunque la mayor parte de las figuras de psicólogos europeos emigrantes que tratamos acá emigraron durante el periodo de la guerra civil o un poquito antes o hacia cuando se empeoró. La mayor parte emigraron a México, Argentina y otras naciones. Bueno, las categorías que tenemos acá son, la primera de los primeros psicólogos, que son Jessinghaus y Boder. Jessinghaus que emigró a Argentina y Boder que emigró a México. Cuando Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio o instituto de psicología experimental, es el mito de nacimiento que todos compartimos, atrajo a muchos extranjeros que llegaron a Leipzig, se formaron en dicho laboratorio y regresaron a sus países de origen, donde fundaron instituciones, publicaron libros, dieron origen a revistas científicas y formaron a otros investigadores en los métodos y teorías que habían aprendido de Wundt en la Universidad de Leipzig. Estos migrantes que retornaron a sus países de origen o se radicaron en otras naciones podrían considerarse como la primera generación de psicólogos migrantes en sentido amplio. Bueno, la figura de Carl Jessinghaus es una figura poco conocida en Argentina, menos de lo que probablemente se merece. Este caballero Carl Jessinghaus es un alemán que estudió con Wundt, obtuvo el doctorado bajo dirección en 1912, o sea, la última etapa del laboratorio de Wundt en Leipzig, y emigró a Argentina en 1913. Allá trabajó psicología experimental, psicología educativa, psicotecnia, orientación profesional y psicología del trabajo. Llegó a Argentina para hacerse cargo del Departamento de Filosofía del Instituto Nacional del Profesorado Secundario, cuyo primer titular en 1908 había sido Felix Krieger, que son figuras muy destacadas del grupo de Wundt. Jessinghaus regresó a Europa en 1935, o sea, en la peor etapa del nazismo, cuando estaba el ascenso del nazismo en su peor forma, y trabajó en la Universidad de Würzburg muy exitosamente. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial volvió a Argentina. Por sus simpatías con el nazismo no fue bienvenido en ese país,
aunque sus aportes a la psicología educativa continúan siendo importantes. O sea, este es un alemán que llega, trabaja en psicología experimental, psicología educativa, psicotecnia, que es lo que se hacía fundamentalmente en psicología aplicada en la época. Regresa a Alemania porque no sé si en la época que los nazis estaban en su época más fuerte, en su ascenso más fuerte, y al finalizar la guerra regresa a Argentina y ahí ya no lo quiere nadie. Hace poco bueno, Boder no fue a México. Boder es otra persona poco conocida. Otro de los que trabaja latinoamericana en Latinoamérica, en este caso en México, fue David P. Boder. Nació en Latvia, una de las repúblicas de arriba. Estudió con Wundt en Leipzig por un periodo de tiempo y luego en San Petersburgo. Emigró a México en 1918 y enseñó en la Universidad Nacional entre 1920 y 1925. Luego emigró a Estados Unidos. No funciona eso. Parece que no lo escucho. Está bien. Bueno, no, es bien distinto, ¿no? Definitivamente. Gracias. Bueno, entonces decíamos que además de Jessinghaus, otro de la primera etapa fue Boder, que estudió con Wundt, luego en San Petersburgo, emigró a México en 1918 y enseñó en la Universidad Nacional de 20 a 25, luego emigró a Estados Unidos, obtuvo su PhD en Northwestern y fue profesor e investigador durante el resto de la vida del Illinois Institute of Technology entre 37 y 52. Luego de jubilarse del Instituto de Tecnología de Illinois, trabajó con sobrevivientes del Holocausto nazi, lo cual lo hizo por medio de entrevistas con sobrevivientes, y eso dio origen a una publicación que se llama I Did Not Interview the Dead. En años recientes la figura de David Boder y su trabajo con sobrevivientes ha vuelto a cobrar importancia. Entonces se ha vuelto importante en los últimos años. Bueno, esa es una de las categorías de migrantes. La otra es la asociada con la Escuela de Ginebra. Este caballero es Claparède, una figura importante, fundador de la Asociación Internacional de Psicología Aplicada, etc. Y dos de sus alumnas, Elena Tipov y Mercedes Rodrigo, tuvieron vidas muy similares en algunos aspectos. Elena Tipov, que también es otra figura, todas son figuras muy novelescas, entre otras cosas, pueden escribir novelas fascinantes sobre cada una de ellas. Esta dama era una rusa de alta clase social y alta clase intelectual, que estudió en París, en Ginebra, con Claparède, que fue invitada a Belo Horizonte, Brasil, para hacer una serie de reformas educativas. Ella regresó a Rusia durante la revolución, o sea, en ese sentido es un poquito parecido al caso de Jessinghaus, que cuando cambia la estructura política regresa al país. Ella trabajó allá con los soviéticos durante un tiempo largo en la revolución bolchevique. Durante 5 años estuvo en el laboratorio de psicología experimental de Petrogrado y continuó su formación, realizó investigaciones. Fue expulsada de la URSS, igual que su esposo, que fue a Berlín y luego a Ginebra. O sea, la expulsaron, se fue a Berlín y luego regresó a su nido, que era Ginebra y Claparède, y de allá estuvo en Brasil. Bueno, su trabajo en Brasil influyó mucho en el desarrollo de la psicología y la pedagogía en el país. Introdujo la educación especial en Brasil, creó la sociedad Pestalozzi, etc. Mercedes Rodrigo, que fue una alumna de Claparède, ella tiene una característica muy interesante. Ella fue la fundadora de la carrera de psicólogo en Colombia, pero tiene una característica, además de esa, que la hace como una figura histórica muy relevante. Si
fue la primera mujer española que estudió psicología. O sea, ella es la primera psicóloga española de toda la historia. Eso ha sido algo que se le ha dado gran relevancia en las últimas décadas. Mercedes Rodrigo es una psicóloga española, alumna de Claparède, participante de un estudio de la Escuela de Ginebra, cuya vida transcurrió entre España, Colombia y Puerto Rico. En Madrid se graduó de maestra, luego fue a estudiar con Claparède, se vinculó mucho con Piaget, colaboró con Claparède en el laboratorio de psicología de la universidad, en el gabinete de orientación profesional, etc. Esta persona, Fania Herrero, que es una psicóloga española contemporánea, que hizo su tesis doctoral sobre la vida y la obra de Mercedes Rodrigo, escribe en un libro que publicó en el 97 sobre Mercedes Rodrigo su inquieta personalidad científica, a la que nada parecía lejano, la llevó durante el periodo de su formación de la pedagogía práctica a la psicotecnia y la psicología experimental, abarcando la psicología infantil y las psicologías ya normales y la orientación profesional. Bueno, se vinculó, regresó después de estudiar con Claparède, regresó a Madrid, trabajó con José Germain, que es el padre de la psicología española moderna. Aguantó un montón de años de la guerra civil, y al final de la guerra civil del 39, cuando ya no era tolerable la situación, regresó también a su hogar académico en Ginebra con Claparède, y allá la contactó el rector de la Universidad Nacional de Colombia, el cual la invitó a la Universidad Nacional a organizar la selección de estudiantes de psicología, específicamente en la Facultad de Medicina. En Colombia hizo una gran labor, viajó con su hermana María Rodrigo, que era una música muy destacada, que cuando después ellas emigraron a Puerto Rico, ella fundó el Conservatorio de San Juan, el Conservatorio de Puerto Rico. Era también una persona muy capaz. Bueno, llegó a Colombia en el 39, fundó la sección de psicotecnia. Durante estos años en Colombia trabajó no solo con la Universidad Nacional, sino también con otras instituciones del país, como el Tranvía de Bogotá, la Universidad Pedagógica y otras entidades, con entidades públicas y privadas de la ciudad de Osorno. Su trabajo es muy exitoso y muy bien recibido. El 20 de noviembre de 1947 se creó el Instituto de Psicología Aplicada como sucesor de la sección de psicotecnia. Allá organizó la formación profesional de psicólogos. Los primeros estudiantes de la nueva carrera ingresaron en febrero de 1948 y recibieron su título de licenciado en psicología el 28 de noviembre del 52. En Colombia, Mercedes Rodrigo investigó en psicoterapia, en psicometría, psicología educativa, desarrollo humano, orientación profesional, llevó a congresos, etc. Ella estuvo en el primer congreso latinoamericano de psicología en Uruguay, organizado por Radecki. Como les digo, esta fue la primera mujer que estudió, la primera mujer española que estudió psicología. Herrero, la biógrafa reciente de Mercedes Rodrigo, afirma, tras su enorme contribución a la institucionalización de la psicología en Colombia, nada menos que crear la primera carrera de psicólogo en el país y una de las primeras en Latinoamérica. Mercedes tuvo que abandonar el país por razones políticas. Ella se fue a Puerto Rico y allá trabajó, la vida fue menos estresante en Puerto Rico y pasó tranquila las últimas décadas de su vida. O sea que la vida de ella transcurre entre tres países bastante visibles, que eran la España de la Guerra Civil, Colombia de posguerra, había una lucha bastante terrible de carácter ideológico. La razón por la cual Mercedes Rodrigo y a su hermana y a el colaborador de ellas, de Mercedes, que era María
nos expulsaron de Colombia porque los españoles emigrantes eran todos republicanos y se suponía que eran... Es así. ¿Me vuelves? Bueno, eran republicanos y entonces se suponía que eran marxistas, comunistas, etc. Y el gobierno era un gobierno solamente orientado hacia la derecha y hacia el franquismo. Entonces, por eso es que ella fue expulsada del país. En Puerto Rico, cuando ella llegó, Puerto Rico era una isla perdida en el Caribe. No era Estado Libre y asociado a Estados Unidos. Ella llega en 1950, la época en que Muñoz Marín en Puerto Rico está comenzando los trámites para el cambio de estatus de la isla. Ella también tiene una vida muy novelesca. Honoré Laura de aquí, que es un polaco que estudió estudió en su país, fue un revolucionario importante, emigró en el 23 a Brasil, a la Universidad de Curitiba, ahí tuvo una serie de trabajos de psicología fisiológica, selección de creadores, etc. Luego viajó a Argentina y allá también llevó una vida sobre todo muy de organización, de investigación. Todo este tipo de cosas se pueden ver con mucho más detalle. Otra figura importante en este campo, esta es la sección ya de investigadores, o sea, las dos damas son la Escuela de Ginebra y esta es la sección de investigadores, que yo llamo investigadores, en los cuales está Radecki, está ahora Walter Blumenfeld, aunque realmente todos fueron investigadores y de muy buena calidad. Blumenfeld fue un alemán que emigró a Perú, trabajó en psicología experimental y en psicología educativa y llevó a cabo una labor que ha sido realmente reconocida, especialmente en los últimos años. Sobre Blumenfeld hay trabajos acá en estas jornadas que me fue deteniendo mucho ahí. Mirey López es probablemente de los migrantes el más conocido de todos. Mirey López fue un investigador con un impacto en la psicología latinoamericana, las figuras más reconocidas. El psicólogo y psiquiatra español nació en Cuba, debido a que su familia residía en la isla, su padre era médico, y luego regresaron a España. Él fue un líder de la Asociación Internacional de Psicología Aplicada y una de las personas más conocidas en el campo de la psicotecnia de la época. Creó instituciones, fundó los archivos brasileños de psicotécnica que luego se volvieron archivos brasileños de psicología aplicada y ahora se publican como archivos brasileños de psicología, y ha sido seguramente uno de los pioneros más destacados junto con esposa ingenieros. Bueno, los psicoanalistas también tienen una vida muy interesante y muy variada. En esa época, en este periodo entre las dos guerras mundiales, había gran interés en el psicoanálisis en Europa y el psicoanálisis no encajó en la academia, en el mundo académico, como es también bien conocido. De los psicoanalistas que vamos a ver acá, está en primer lugar Béla Zecchi, que es un psicólogo húngaro que había estudiado con Charles Beer y con Alfred Adler. Migró a Brasil y luego a Chile. Sus principales libros son uno que llama El psicoanálisis, otro Teoría de Rorschach, el libro de los test, que es muy conocido, sobre el cual Elio Carpintero publicó un trabajo muy interesante, y el diccionario enciclopédico de la psique. El diccionario es el primer trabajo lexicográfico publicado en América Latina, como ha señalado muy bien el doctor Miguel Gallegos, y
todavía se considera una importante fuente de consulta. Ángel Garma, que es probablemente la figura central ahí en el psicoanálisis latinoamericano, es un médico español que se especializó en psicoanálisis en el Instituto Psicoanalítico de Berlín, que emigró a Buenos Aires. Allá en Buenos Aires encontró a un grupo de personas muy interesadas en el tema, como Pichón Riviera, Arminda Verasturi, etc. Vamos a ver. Allá encontró estas cosas son lo que yo quiero enfatizar aquí. Ángel Garma encontró en Buenos Aires el terreno abonado para su trabajo, gracias al interés de los psicólogos antes mencionados. Con ellos fundó la Asociación Psicoanalítica Argentina en 1942, que como ustedes saben en Argentina, la APA es la Asociación Psicoanalítica Argentina y no la American Psychological Association. Eso es muy curioso. Y fue su primer presidente. El año siguiente comenzó a publicar la revista de psicoanálisis. En el 45 creó el Instituto Psicoanalítico de Buenos Aires, fue su primer director. Trabajó en entidades académicas, publicó varios libros a lo largo de su vida. En las últimas etapas de su vida, Ángel Garma bajó mucho de reconocimiento, sus alumnos se alejaron de sus ideas, y lo que parece ser es que la comunidad psicoanalítica argentina se había orientado mucho hacia el marxismo y Ángel Garma eso no lo compartió. Realmente eso fue la razón por la cual él no tuvo en la última época la importancia que debía tener. El último que vemos es Erich Fromm. Erich Fromm, por el contrario, se dio la bienvenida al marxismo, que era lo contrario de lo que había hecho Ángel Garma. Erich Fromm tuvo contacto estrecho con la escuela de Frankfurt, emigró a Estados Unidos, se nacionalizó estadounidense, luego emigró a México, vivió en México 24 años, o sea, la mayor parte de su vida la pasó en México. Sus libros fueron tremendamente exitosos, tremendamente importantes, se siguen leyendo, especialmente El miedo a la libertad y El arte de amar. Decía el fundador de la editorial Paidós, de Buenos Aires, que en toda la historia de la editorial, que ya muchas décadas publicando libros muy buenos, regulares, excelentes de todas las categorías, este es el libro más vendido de toda la historia de la editorial, El arte de amar. Y es El arte de amar, no la libertad. Y en toda la libertad es probablemente el aporte más destacado que hizo Erich Fromm. Bueno, su teoría se alejó gradualmente, etc. Conclusiones. Este trabajo tuvo como objetivo analizar la influencia de la migración europea y explicar la vida y la obra de algunos de los psicólogos europeos más reconocidos que emigraron a América Latina, la mayor parte de ellos en la primera mitad del siglo XX. Otro punto de destacar que en la primera mitad del siglo XX la mayoría los hemos dividido en categorías un tanto arbitrarias. Los primeros psicólogos, Aldous Huxley y David Boder, la Escuela de Ginebra, Elena Antipoff y Mercedes Rodrigo, los investigadores Joaquín Radecki, Jonas Pérez, Emilio Meri López, los psicoanalistas Bela Secchi, Ángel Garma y Erich Fromm. De hecho, todos fueron investigadores, y los psicoanalistas también lo fueron. Algunos centraron más su trabajo en la psicotecnia, mientras otros lo hicieron en el laboratorio experimental, y todos iniciaron un nuevo camino y tuvieron un papel muy destacado en los orígenes de la psicología en Latinoamérica. Otra idea central que quiero que quede acá es que también hubo pioneros locales. O sea, no fue que, como decíamos al comienzo, que los pioneros europeos nos trajeron acá las grandes sabidurías, sino que también había pioneros nativos. Por ejemplo, en Argentina, José Ingenieros, que es una de las figuras que yo más admiro,
Horacio Piñero, Michel, etc. En México, Ezequiel Chávez, José Mesa Gutiérrez, Enrique Aragón. Bueno, o sea que había pioneros nativos, había una masa crítica de personas interesadas en temas psicológicos y los pioneros europeos encajaron perfectamente en esa situación y ahí es como comienza a desarrollarse. El trabajo de esos pioneros fue bienvenido en parte porque existía una masa crítica de estudiosos de temas psicológicos y en ese terreno abonado los nuevos desarrollos pudieron fructificar y avanzar. Una simbiosis de la cual surgió la psicología latinoamericana de nuestros días. Bueno, son ustedes muy amables por su atención y espero que en la sesión de preguntas que va a ser al final tengamos muchas inquietudes y que podamos resolverlas juntos. De todas maneras, esta gente que llegó de Europa cuando estaba en la cima de su trabajo, llegó, como decimos en mi país, con una mano adelante y otra atrás, sin nada, frente con su cabeza bien puesta, pero encontró gente que reaccionó positivamente, que ya habían estudiado temas psicológicos, y así es como se crea la nueva psicología latinoamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ardila. Bueno, pues vamos a dar paso a la conferencia de la doctora Ana María Talá, que pedimos si nos haga favor, no sé si ella va a preferir ubicarse aquí o allá, pero Carlita nos ayuda a sacar la presentación. Mientras vamos presentando a la doctora, un poquito de luz para no perdemos. La doctora Talá es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Psicología por la misma universidad, licenciada en Filosofía por la Universidad de Salvador y profesora de Filosofía, Psicología y Pedagogía de la Universidad de La Plata. Es doctora de la carrera de doctorado en Psicología y de Laboratorio de Historia de la Psicología en la Universidad Nacional de La Plata. Es coordinadora del Grupo de Trabajo de Historia de la Psicología de la Sociedad Interamericana de Psicología. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación en la UBA y en la Universidad de La Plata desde 2003. Su área de trabajo se centra en la historia de la psicología, teorías y problemas epistemológicos de la psicología. Ha sido coautora, editora, directora de diversos libros, ha publicado diversos artículos en revistas especializadas y ha sido conferencista invitada en diversos eventos científicos internacionales. Le agradecemos su presencia. No sé si prefiere ubicarse acá. Acá sí, puedo mirar perfectamente. Y esperemos que nos funcione bien el Hola. Buenos días. Para mí es un gran placer y honor poder estar acá en México con nuestros colegas mexicanos y también de otros países. Y bueno, espero que esta jornada de 2 días sea muy productiva para todos nosotros y que surjan también nuevos proyectos en conjunto. Justamente el tema que vamos a trabajar, el tema justamente que voy a exponer se llama Aportes de una historia de la psicología regional a la internacionalización de la psicología. Este es un tema que vengo trabajando desde el año pasado y en realidad el motivo de este trabajo ha sido en parte un trabajo de colaboración que se viene realizando en el grupo de trabajo de Historia de la Psicología de la Sociedad Interamericana de Psicología, que ha permitido que las investigaciones y las producciones de distintos países crear un espacio para el encuentro entre esas producciones y poder pensar temas nuevos que caracterizan ya a nivel regional el desarrollo de la psicología. En una primera exposición que hice el año pasado en Brasil, en noviembre, traté de pensar en base al conocimiento de los trabajos de historia de nuestra región, una serie de problemas que podrían formar parte de una agenda común. Y recientemente, la semana pasada en el Congreso de la CIP, planteé cuestiones acerca de cómo podrían contribuir un enfoque transnacional y un enfoque de estudios comparados en una historia de la psicología regional. Entonces, acá en este caso voy a hablar sobre esta historia de la psicología regional, que es un proyecto todavía,
aún cuando pienso que se está conformando de alguna manera, a lo que se ha venido llamando internacionalización de la psicología. Entonces, a estos debates que hay sobre internacionalización de la psicología, primero de todo tenemos que tener en cuenta que desde qué lugar vamos a participar en esos debates, teniendo en cuenta que la psicología es un producto cultural, histórico, especialmente de algunos países europeos y de Estados Unidos. Entonces, es importante, reconociendo esto, tener en cuenta, tomar conciencia cuál va a ser nuestra forma de participar en ese proceso. Las preguntas básicas que podemos hacernos, que va a llevar un tiempo contestarlas y definirlas, son, por ejemplo, ¿desde qué ámbitos geopolíticos se propone la internacionalización? ¿Qué interlocutores participan en esa internacionalización? ¿Cómo se plantea la interlocución? Es decir, como una extensión de las normas de los países que en este momento que fueron los que originaron las disciplinas y que en este momento también sigue cumpliendo un papel importante de productores, o con formas de diálogo, de conocimiento mutuo y de aprendizaje mutuo. Cómo llevar adelante proyectos construidos en forma conjunta, y bien cómo se entiende la cuestión de la inclusión, que aparece en artículos que trabajan el tema de la internacionalización. También cómo se definiría la agenda de problemas de un proceso de internacionalización. En esa agenda, ¿cómo se llevaría a cabo? Es decir, qué acciones concretas serían necesarias realizar y quiénes tendrían que realizarlas. Y también una pregunta básica es, nosotros desde nuestra región, si nos interesa también participar en esa internacionalización y cómo participar en ella. Entonces, el riesgo, como habíamos mencionado la semana pasada, es entender de una forma rápida la internacionalización como la extensión de las normas, los criterios vigentes en estos países europeos y Estados Unidos que llevan la delantera en la producción, e incluir al resto de los países en el sentido de que esas normas se extiendan también a nuestros países. Entonces, el problema que nos planteamos aquí es ¿qué podría aportar una historia de la psicología regional de América Latina como la que se está construyendo, como la que estamos construyendo a partir de todos estos encuentros en congresos, en eventos internacionales, regionales, también a través de primeros trabajos colaborativos que hay al proceso de internacionalización de la psicología. ¿Se está escuchando bien? No. Bueno. Muy bien. El argumento que sostiene este trabajo es que nuestra región podría avanzar en una agenda común de estudios que favorezcan la participación en este proceso de internacionalización desde posiciones geopolíticas y epistémicas que aporten al debate y al diálogo, con problemas y conocimientos que no podrían ser visibilizados si solo se ve la internacionalización como un proceso de ampliación o extensión de la psicología europea y norteamericana. Entonces, los dos objetivos básicos son identificar problemas conceptuales sobre las formas de entender la internacionalización y sus implicancias prácticas, en realidad para nosotros, para psicólogos de nuestra región. Y segundo, indagar los aportes posibles de una historia crítica de la psicología en América Latina a esa ampliación y redefinición de los múltiples procesos de internacionalización que efectivamente se están realizando. Muy bien, ¿cuáles son algunos desafíos conceptuales y metodológicos que se podrían mencionar? Ahora, en esta breve presentación, solamente dejarlos planteados. Primero, que al hablar de una historia regional o de América Latina, de la psicología, tiene el problema de poder distinguir
claramente cuáles son los temas en común, por lo tanto los principios de unidad que nos permiten hacer ese recorte de un colectivo tan amplio, pero a la vez manteniendo y siendo conscientes de las diversidades. Es decir, que hablar de un colectivo tan amplio como América Latina no implica desconocer las diferencias regionales, locales, nacionales, por países. Pero hay que ver justamente qué tipo de temas se prestarían para una historia regional. En segundo lugar, reconocer que como se trata de un proyecto de identidad, una historia regional de América Latina, tiene también un componente imaginario de proyección hacia el futuro. Es decir, no es solamente la constatación de que existe un colectivo de América Latina, sino también un proyecto de constituirnos en una colectividad, y para eso hay también un elemento prescriptivo, quiero decir, en el sentido hacia dónde vamos y qué queremos ser, no solamente que de hecho somos. En ese sentido es muy importante tener en claro, en función de la unidad, pluralidad y de este elemento hacia el futuro que implica este recorte, también tener en cuenta cuáles van a ser las unidades de análisis, es decir, qué va a ser comparable, qué no. Entonces, eso es algo que debe ser trabajado en forma conjunta entre múltiples investigadores y según los distintos problemas que se abordan. En ese sentido también, por eso es imprescindible un tipo de historia así, que sea llevada a cabo con trabajos colaborativos, es decir, con investigadores de diferentes regiones, diferentes países. Entonces, la otra cuestión es qué se entiende por internacionalización, o también internacional. Entonces, justamente, si vemos, por ejemplo, en los congresos, ¿qué se considera un congreso internacional? Desde nuestro ámbito, es cuando ya intervienen varios países. Sin embargo, cuando hablamos de una revista internacional, tiene que tener cierto componente de trabajo publicados por autores de otros países, e incluso internacional se refiere a ciertas revistas que publican, por ejemplo, en inglés, que tienen una agenda de problemas que se piensa que puede interesar a grupos más amplios, aunque en realidad la agenda de problemas sigue los intereses de estos países europeos y de Norteamérica. Entonces, por ejemplo, en American Psychology, en el 2013, aparece un artículo publicado por un investigador de los Países Bajos, que justamente el título es Contribuciones a la internacionalización de la psicología hacia una disciplina global inclusiva. Entonces me interesó cómo plantea los términos. O sea, ahí estarían las ideas fundamentales que tienen que ver con justamente considerar la internacionalización como una ampliación de la psicología para incluir a esos otros países. ¿No? A esos otros países sería, por ejemplo, también nosotros. Y también en los otros dos párrafos señala que esa internacionalización tendría que ver con que las propias técnicas y teorías que se usan en Europa, por ejemplo en Estados Unidos, pueden tener una validación más amplia, una aplicación más amplia, no limitada a estos países. Por lo tanto, que favorezcan estudios transculturales. Entonces, justamente vemos que cómo se usa internacionalización. Acá yo tomé nada más que esta revista como ejemplo, pero estoy haciendo una revisión bibliográfica exhaustiva en revistas de diferentes tipos, que ese va a ser un próximo trabajo que voy a presentar, pero básicamente lo que estoy encontrando es que un primer sentido de internacionalización es conocer lo que se produce en otros lados, y al conocerlo y tenerlo en cuenta, se está favoreciendo la internacionalización. Otro es ampliar los procesos de validación de teorías, métodos, test, y eso sería como algo más equivalente a tener en cuenta la psicología transcultural, o bien también aparece nombrado una psicología con sensibilidad cultural. Es decir, que podemos decir estos países centrales amplían su sensibilidad cultural al conocer qué se investiga, qué se hace, qué se produce en otros lados. Ahora bien, hay otros sentidos que se usan desde enfoques críticos. Desde los enfoques críticos sería el desarrollo
de formas de psicología crítica en los países centrales, pero también en todos los países, y que justamente se opondrían a corrientes más hegemónicas o la llamada corriente principal en psicología. Es decir, entonces la internacionalización apuntaría a eso, a producir enfoques críticos que permitirían ver los límites que tiene un enfoque hegemónico. Esto también, otra forma que aparece es la internacionalización, es lo que puede ser transmitido en inglés, justamente para que gente de diferentes lados del mundo pueda entender y conocer esos temas. Pero para eso hay dos formas en que se puede concretar. Eso bien, una agenda de problemas que pueden entenderse y llegar a compartirse o generarse una agenda de problemas nuevos, o bien una agenda de problemas que reproduce los intereses de los países centrales. Es decir, publicar en inglés con problemas nuestros, pero dándole la forma de problemas que les puedan interesar a los que escriben en inglés como primer idioma, y no a todos los que tenemos que escribir en inglés para poder comunicarnos. Y el tercer desafío conceptual y metodológico tiene que ver con cómo entender esta relación entre los temas que están presentes en distintos países. Y hay distintos modelos historiográficos para abordarlo. Uno que en nuestros países se ha usado bastante es el de la recepción, desde la década del 90, y luego el llamado de circulación de ideas, que en realidad sería el de circulación de conocimientos, en el caso de la psicología, y más recientemente se está hablando de colonialidad y por lo tanto de procesos de decolonización que tendrían que ver con estos enfoques críticos, y que en última instancia estos distintos abordajes lo que tienen que poner en el centro es la necesidad de considerar lo político en la producción del conocimiento psicológico y en la conformación de las subjetividades humanas en sociedades concretas. Es decir, si la psicología, además de un proyecto epistémico, también siempre ha sido un proyecto de intervención sobre el ser humano a partir de sus múltiples usos profesionales, entonces la intervención, esas intervenciones de la psicología y de esos conocimientos exigen una consideración de esos aspectos prescriptivos de la psicología y su participación en proyectos colectivos más amplios, en prácticas sociales más amplias. Por último, la historicidad de la psicología. Vamos a entender la historicidad de la psicología solamente como las teorías psicológicas que van cambiando, o también como sus objetos de estudio, que tienen que ver con la subjetividad y los procesos psicológicos estudiados por la psicología. Entonces me parece que este análisis de una historia de la psicología regional y sus aportes a procesos múltiples de internacionalización tendrían que tener en cuenta esta diferencia y tematizar ambas. Y en ese sentido los estudios genealógicos y los enfoques críticos han sido de un gran aporte, han sido una gran ayuda para pensar estos temas. Por lo tanto, es necesario, a partir de estos desafíos conceptuales y metodológicos, tener en cuenta que hay que poner en cuestionamiento la idea de policentrismo y la idea de una internacionalización despolitizada, porque podrían encubrir formas nuevas de colonización. En ese sentido, había tres ejes, me parece que había que tener en cuenta en este proyecto de una historia de la psicología regional. Que son, por un lado, las condiciones sociales, políticas y económicas de la región, en donde más allá vuelvo a repetir, de las diferencias que hay entre los países, que son muchas, las diferencias idiosincráticas, igual, no obstante, hay cuestiones estructurales que nos atraviesan y que tienen efectos a largo plazo. Es decir, que habría que ver historias de larga duración, me parece, para captar esto. Tiene que ver, por ejemplo, acá menciono algunas, que solamente las voy a mencionar en este momento, el hecho de que hemos sido parte de un proyecto de colonización en común. Y ese proyecto de colonización ha marcado una relación nuestra con los extranjeros que nos han colonizado
pero también con los pueblos originarios en donde esta colonización se ha producido. También los procesos de independencia y de construcción de estados y nacionalidades, también más allá de las diferencias que ha habido en cada historia nacional, igualmente hay procesos en común de esta construcción. Y esto tendría que ver con estos proyectos de constitución, de modelos, de pensar la sociedad y el Estado, y también de constitución de nuestras subjetividades como ciudadanos, como pueblos, etc. También estos proyectos que se han dado en nuestros países de, por un lado, un progreso en sentido liberal, su crisis cuando han sido abandonados, que también hay muchos aspectos comunes en nuestros países, y a su vez las tensiones con la religión, que ha cumplido un papel muy importante en nuestros países, y hay una gran diferencia con la religión, en nuestro caso la católica, y la religión protestante, que ha sido más importante en los países del norte y que ha cumplido otro tipo de rol con los proyectos liberales y la psicología que se ha desarrollado allí. También los procesos de modernización de nuestras sociedades, la psicología, los proyectos educativos, que ha cumplido un papel importante, formas de entender la clínica, bueno, etc. Justamente, por otro lado, proyectos del análisis de la recepción de corrientes extranjeras, por ejemplo, justamente el trabajo anterior fue muy importante porque nos muestra esta relación y la articulación con las producciones nacionales locales. Y por último, los procesos de articulación de la psicología con otras disciplinas y prácticas profesionales. Es decir, la psicología siempre se relacionó de diferentes maneras con la medicina, con la educación, con la psiquiatría, con la criminología, ¿no? Y con prácticas sociales más extendidas. Es decir, cómo la psicología se articuló en las políticas de salud mental o de las políticas educativas que los países fueron implementando. Entonces, así podemos encontrar problemas concretos que en las historias de la psicología de nuestros distintos países aparecen reiteradamente tratadas, tematizadas, discutidas, que ahora no los voy a mencionar, pero se relacionan con los 3 ejes. Por lo tanto, lo que hay que tener en cuenta en esta historia regional, en este colectivo más amplio de recorte, es cuáles serían estos aspectos más estructurales de la región que nos podrían permitir reflexionar y entender y comprender nuestros desarrollos nacionales de otra manera, y a su vez articular esos aspectos más estructurales con las diferencias culturales, sociales y políticas más idiosincráticas, más particulares. Acá, bueno, algunos ejemplos, ¿no?, que van apareciendo de forma reiterada, y para terminar, esto era el grupo, el conjunto de 9 grupos de problemas, y a su vez con sus subtemas que yo había presentado el año pasado en un congreso en Brasil en noviembre. Entonces, la idea es que estas líneas de indagación favorecerían la tematización de los procesos de colonización y la dimensión política del desarrollo de la psicología en la región, y podrían constituir así una base para participar en el diálogo internacional con una agenda de problemas propios. Justamente las unidades de análisis de los colectivos pueden ser múltiples. Entonces, ¿qué ventaja tendría buscar una unidad de análisis, una unidad de colectivo más amplio como América Latina? Es decir, podría tener para un ente de la psicología que nos podría aportar material de análisis, problemas, formas de investigación para la consideración de esos aspectos prescriptivos y los proyectos en los que la psicología participa. Contribuiría así, de esta manera, a valorar procesos más amplios en los que nuestros países están implicados, a identificar obstáculos comunes, definir líneas de trabajo a futuro, redefinir estrategias para establecer diálogos con los psicólogos que ejercen en diferentes campos, aportar al análisis crítico de la formación de los psicólogos
y a la definición de cambios en los planes de estudio y participar en los procesos de internacionalización desde otro lugar y autoconciencia. Entonces eso como un proyecto. Vamos a dejar las preguntas para hacer una sesión final, además ya vamos un poquito atrasados. Vamos a darle paso entonces y la bienvenida al doctor Miguel Gallegos, que es docente e investigador. Es docente e investigador en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Es investigador del Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación. Pertenece al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y CONICET de Argentina. Es psicólogo y doctor en psicología por la citada universidad. Ha realizado varios estudios postdoctorales, tanto en su país como en el extranjero. Ha obtenido varias becas de estudio y recibido varias distinciones por sus trabajos académicos. Se desempeña como director y coordinador de grupos de investigación en temas de historia y profesionalización de la psicología en América Latina. Cuenta con varias publicaciones especializadas en la línea de trabajo de la. Les pido un favor, si no nos escuchan atrás, avísenme, porque allá adelante nos enteramos. ¿Nos escuchan? Es que va y viene el micrófono. Va y viene, es que creo que se apaga, ese es el problema. Creo que ese puede ser un problema. ¿Este le prende? No, creo que con este se lo dejo quieto. Bueno, entonces, adelante. Ya. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí? Sí. Bueno, voy a tratar de que se escuche. Bueno, buenos días. Gracias por la presentación, gracias por la presencia de todos ustedes. Las presentaciones que me antecedieron son una buena introducción para lo que quiero comentarles y compartir con ustedes. Se trata de un trabajo que vengo realizando ya hace bastante tiempo. Comencé este interés por la psicología latinoamericana, por la historia de la psicología latinoamericana, que dicho así parece bastante ambicioso, y lo es porque implica mucho trabajo, pero bueno, desde unos 10 años más o menos que vengo estudiando, investigando, recopilando información, archivos, documentación, etc. Y en el devenir de ese tiempo he ido ensayando con diversos enfoques, técnicas y metodologías para tratar de hacer un trabajo más profesionalizado en este campo de la historia y un poco salir de las historias que ya se habían hecho a nivel de la región. Así que bueno, lo que quiero compartir con ustedes hoy tiene que ver con este proyecto que lo estoy redefiniendo y que en parte se puede decir que está en sintonía con lo que recién Ana María Talac planteaba, es decir, de cómo la historia de la psicología, cómo poder resituar la historia de la psicología o las historias nacionales de la psicología en América Latina en el contexto internacional de la historia de la psicología. Esto fue una preocupación muy sencilla y básica que tenemos todos aquellos que nos dedicamos a la historia o a la enseñanza de la historia de la psicología, que generalmente en los currículums la historia es la historia de la psicología en Europa, en Estados Unidos, y muy poco contenido hay de la psicología en América Latina. Y como muy bien señalaba Rubén Ardila, la psicología en América Latina también tiene una historia y que es muy interesante y que es importante que también los estudiantes puedan reconocerla y también recuperar todas esas instancias que ha tenido la psicología en América Latina para, de alguna manera, también discutir ese mapa internacional o de internacionalización de la psicología y decir que, bueno, América Latina también ha tenido y tiene su voz en ese punto. Y bien, entonces, psicología en América Latina, un proyecto de historia contrastada. Ahora voy a explicar un poquito qué quiere decir eso. Bueno, ahí son los ejes de la presentación. Quería comenzar situando brevemente, muy a grandes rasgos, lo que son los 3 tiempos, muy genéricamente, de la psicología en América Latina. Hay casi un consenso, por lo menos en lo que se trabaja en conjunto o en diferentes países, en dividir el siglo XX en 2 tiempos: el tiempo de la psicología psicólogos, que podría ser la primera mitad del siglo XX, y el tiempo de la profesionalización de la psicología, que comienza en los años 50 y es lo más presente. Esto con un indicador
básico que es la creación de las carreras de psicología en la mayoría de los países de América Latina, es decir, comienzo de la profesionalización, dividiría ese siglo XX. Y habría un tercer tiempo histórico, y un poco estos tres tiempos dividen también todos los trabajos donde nosotros en América Latina nos estamos focalizando. Habría un tiempo más pretérito que tiene que ver con la psicología, le puse pre-1900, pero diversos autores la llaman de diversa manera, como psicología en la época independiente, psicología en la época colonial, psicología indígena, etc. y otras denominaciones. Pero bueno, yo considero que ese es el desafío, poder ir un poco más atrás. Incluso cuando uno va más atrás en el tiempo, puede discutir con otros criterios diferentes también este mapa internacional de la psicología, porque generalmente las investigaciones se concentran en el siglo XX y fundamentalmente en todas esas cuestiones que tienen que ver con la recepción de la psicología europea, la implicancia de la psicología norteamericana, etcétera, etcétera. Y muy poco, existe, o por eso decía que el desafío, existen muy pocos trabajos que recuperan historias de la psicología, que quizás ni siquiera se pueda llamar de esa manera, como psicología, en la época colonial o incluso en la época prehispánica. Por eso decía que quizás ni siquiera sea el término, llamar psicología a esa época. Pero bueno, hay algunos trabajos que lentamente se están haciendo en ese tiempo. Yo me voy a concentrar en la primera mitad del siglo XX para visualizar y mostrarles un poco esto que llamo, o que redefino como historia contrastada, y ahora voy a explicar más adelante por qué. Bien, cuando comencé con estos estudios, obviamente la metodología, cuando uno trabaja con amplios conjuntos de países, como en este caso, una región, lo más fácil, el recurso más fácil en términos metodológicos, los estudios comparados. ¿Sí? Hay, dentro del campo de los estudios comparados, a mí me sirvió básicamente toda esta literatura, un poco lo que es la educación comparada, las políticas comparadas, la sociología comparada, la antropología y obviamente la historia comparada. Cada uno define diferentes criterios y a mí me ha ayudado a pensar, digamos, cómo enfocar un estudio de la psicología o de la historia de la psicología en América Latina, basándome en los criterios, incluso en los recaudos que tiene esta metodología que tiene que ver con la comparación. Pero claramente es un proyecto de historia comparada. El asunto y el problema, incluso el recaudo que muchos señalan, fundamentalmente el libro de etnografía y comparación, me sirvió mucho para pensar la cuestión de que, no solo ese libro, sino toda la otra bibliografía, el problema cuando uno plantea una cuestión de la comparación es que el riesgo mayor es caer en la tentación de globalizar, de universalizar procesos, cuando sabemos que América Latina, y aún dentro de la región de América Latina, dentro de las fronteras nacionales de cada país, es muy diverso. Entonces es una dificultad esta metodología incluso para poder aplicar, pero no obstante es un recurso que tenemos a la mano. Y entonces, ¿qué es la historia comparada? En general se suele decir que es establecer generalizaciones a partir de observaciones de determinadas reiteraciones o concurrencias. También se trata de identificar singularidades a partir de contrastes. Y también brindar explicaciones causales. ¿Y qué no es? O por lo menos eso es lo que generalmente una síntesis más o menos lo que se entiende por estudios comparados o historia comparada. Pero ¿qué no es? O por lo menos lo que yo intento hacer no es hacer eso, sino focalizarme en eso de identificar singularidades a partir de los contrastes. Que el contraste y la historia contrastada, que es una metodología que también se ha aplicado para estudios de historia, no las que la estoy inventando yo, sino simplemente también estoy, digamos, ensayando a ver con este enfoque qué resultados obtengo a partir de los análisis que voy realizando y a partir de la documentación que voy encontrando, ¿no? Pero fundamentalmente enfatizar más los contrastes que las globalidades. O sea, me interesa que, al margen de presentar un mapa de la psicología en América Latina, que es posible también realizar una historia regional, una historia de la psicología en América Latina, también es necesario, y sí como recaudo y como precepto teórico-metodológico, enfatizar también esos contrastes que hay y la variabilidad de lo que los procesos locales le imponen a esa globalidad. Porque es cierto que vamos a ver en la región, ya lo ha demostrado muy bien Rubén, la psicología europea, norteamericana, tuvo mucha difusión en América Latina, pero no fue la única, también hubo cultores locales de la psicología, pero a su vez también hubo mucha variación, es decir, hubo muchos alemanes que vinieron aquí,
hubo polacos, rusos, belgas, en fin, españoles sin duda también, pero conjuntamente con otros cultores locales le dieron una impronta diferente en cada país. Y eso explica un poco las diferencias que se pueden encontrar. Y es también lo que nos previene de decir que bueno, la psicología en América Latina fue todo global. Incluso en la discusión sobre internacionalización de la psicología, también tenemos que, cuando escribimos nuestras historias, también es necesario escribir estas diferencias y estas particularidades que tiene la historia de la psicología en América Latina, o incluso en cada país, y como decía hace un rato, dentro de las fronteras nacionales de cada país. Bien, entonces, la historia comparada también para algunos autores está muy cercana, o está ligada, o se desprende, o tiene un derivado que tiene que ver con la historia transnacional, o también como llaman otras formas que estarían dentro del conjunto de la historia comparada, que son la historia conectada o interconectada. Es decir, son modalidades que están muy cerca, que tienen un conjunto epistemológico, metodológico muy cercano, pero que algunos autores, depende de quién, marcan algunas diferencias. Pero digo, son otros posibles caminos también para enfocar un análisis de la psicología o de la historia de la psicología en América Latina. Bien, obviamente la discusión, incluso de lo que planteaba Ana María de la internalización, tiene que partir de una primera cuestión, ¿qué es esa cosa llamada América Latina? Bueno, la verdad que ha sido un problema, y es un problema, y yo creo que no va a encontrar una definición de lo que nosotros, o de la que la gente entiende por América Latina. Me ha pasado estar aquí en México en un centro de investigaciones sobre América Latina y el Caribe, donde precisamente el objeto era América Latina, que lo creó precisamente Leopoldo Sea, que fue el famoso filósofo que se dedicó al positivismo, que hizo varios estudios, que estuvo en muchos países de América Latina, incluso en Argentina y en Brasil, ¿no? Y en ese centro se discutía precisamente esta cuestión de la identidad, de los procesos de democratización, y bueno, y muchas otras cosas, pero fundamentalmente esta idea de América Latina. Y claramente, uno que era del sur, yo que vengo de Argentina, y que conocía cómo se pensaba América Latina, o por lo menos como varios pensadores que atravesaron todo el siglo XX pensaban América Latina, es muy diferente a como la piensa un mexicano. E incluso, para agregarle una complejidad extra y mayor, como la pensaba un brasileño en la década del 20 o en la década del 30. Más allá de que había coincidencias, concurrencias en lo que se quería y se pretendía de lo que alguna vez se llamó la unidad latinoamericana o iberoamericana o indo-latinoamericana, que son formas de denominar América Latina, más allá de eso hay mucha diferencia y en definitiva aquello que consideramos América Latina es algo que nosotros tenemos que hacer como definición, es decir, tenemos que tomar una definición de cómo la pensamos, porque podemos entrarle por el lado geopolítico, histórico, cultural, en definitiva, hay diversas formas de cómo pensar en América Latina y no va a haber una coincidencia, pero claramente tenemos que incluso la primera discusión antes de empezar a hablar de todo ese tema de problemas y demás que tienen que ver con la internacionalización y cómo América Latina dialoga en ese margen, en ese conjunto de debates, claramente también hay que tener en cuenta qué es lo que pensamos respecto de América Latina. Y un ensayo que a mí me gusta hacer siempre es, realmente yo suelo preguntar al público dónde queda Europa. Bueno, probablemente los que estén acá en México sea un poco difícil de ubicarse, pero yo le pregunto, ustedes señalen dónde queda Europa. Al público le pregunto, ¿para dónde? Bien. ¿Para dónde queda Paraguay? Bien. ¿Qué suele pasar? Y cuando hago este ensayo, bueno, fuera de México, porque acá en México ni yo me ubico donde estamos con esto de norte, sur, poniente, oriente, bueno, ¿qué suele? Todos responden inmediatamente, cuando señalo, pregunto por Europa, todos, pero ahora cuando pregunto, o incluso me pasó en Brasil el año pasado, que todos hicieron para un lado, para el otro, pregunté por Chile en esa ocasión. Entonces, hay clara conciencia de donde está un norte que tiene que ver con Europa, pero no un norte con América Latina. Y es llamativo, y eso es lo que una de las cosas que me interesa recuperar, es la historia más regional, en el sentido de que, por ejemplo, si uno se ubica en datos de la población de América Latina, es curioso, Brasil es la mitad de Sudamérica, en términos poblacionales. Y es lo que muchas veces no se reconoce, pero que es muy importante, incluso a la hora de hablar de la psicología, porque la psicología en Brasil, como ni en Argentina, ni en Colombia, ni en Paraguay, es una. La psicología de Brasil no es la de Río, la psicología de Colombia no es la de Bogotá y la psicología de Argentina no es la de Buenos Aires, claramente.
hay otra psicología que también está, como aquí la psicología de México no es la psicología solamente de la UNAM, ¿no? Pero es curioso porque Brasil, siendo la mitad de la población de América del Sur, sacando afuera México, si incluimos a México ya los datos varían, pero la mitad del conjunto poblacional de América Latina habla portugués, y está rodeado de españoles, ¿sí? Del castellano, ¿sí? Entonces, es curioso cómo nosotros que estamos cerca, que somos hermanos, como los brasileños nos dicen los argentinos, estamos cerca y como Brasil está rodeado de habla hispana, sin embargo, nosotros tenemos muy poca representación de la psicología brasileña, no solo de Brasil en términos sociopolíticos, culturales, sino en términos de, favorablemente, de unos 10 años para acá podemos decir que estamos teniendo mucho más intercambio, nos estamos acercando más, nosotros participamos mucho en los eventos de Brasil, y Brasil participa en Argentina, y en otros, aquí en México, y en otros eventos. Entonces empieza a haber un poco una sintonía diferente de cómo pensar América Latina, porque si pensamos América Latina y dejamos fuera Brasil, estamos dejando afuera la mitad del continente, y eso no es posible, ¿no? Bien. Entonces, este estudio comparado a la psicología en América Latina, estos serían más o menos los principios que nortean un poco el estudio, ¿no? Obviamente se trata de un estudio macro que se nutre de historias locales o microhistorias también. Por supuesto que todo el tema de la circulación, la dinámica de relaciones personales y profesionales que se ven en la psicología es muy importante tenerla en cuenta. Por supuesto que el tema de las relaciones en términos de las instituciones, de los saberes, de las revistas, de los congresos, es muy importante recuperarla. Incluso cuando uno empieza ya a trabajar sobre la documentación específica, encuentra, y esto también es una de las cosas que me interesa recuperar, es que durante la primera mitad del siglo XX, en América Latina hubo una circulación muy importante, más allá de la europea, que fue a cada país. ¿Y qué es lo que sucede? Y eso es uno de los problemas que yo encuentro, que en general la psicología, o por lo menos los intereses de nosotros a la hora de historiar, es la relación que tuvo algún cultor europeo o norteamericano con Argentina, o con Brasil, o con Colombia, o como si fueran cosas aisladas, y no la relación que hubo entre los países de América Latina. Y indagando en la documentación, en los archivos y demás, yo encuentro esas interacciones, y lo que me interesa es recuperar esa dinámica de relaciones que hubo en esa primera mitad del siglo XX. Por supuesto que la discusión centro-periferia no solo la tenemos nosotros, sino también incluso en Europa, también tiene esa discusión. Fundamentalmente se piensa en los países como Grecia, Portugal, incluso España mismo, ¿no? Que creo que hay también un centro de debate relacionado con esas cuestiones. Por supuesto que también esto implica definir lo que entendemos por los localismos, los regionalismos, incluso esta cuestión que planteaba Ana respecto a la internacionalización, cómo se ubica América Latina, cómo las historias nacionales de América Latina dialogan o participan en ese contexto internacional de la psicología. Bien, aquí poco es la bibliografía que pone, o coloqué un recorte que pone en tensión esta cuestión entre lo micro y lo macro, que tiene que ver con estas historias que, como decía, que si bien son nacionales, que están dentro de un conjunto regional que es América Latina, aún así hay mucha diversidad. Porque, por ejemplo, por tomar el caso de Brasil, la psicología en Río de Janeiro, a la de Belo Horizonte o a la de San Pablo es totalmente diferente, o por lo menos tiene mucha variabilidad. Entonces, incluso cuando uno quiere tener una concepción de lo que es Brasil, claramente no puede caer en que es todo una cosa. Incluso este esquema metodológico y demás puede servir también no solo para pensar a nivel macro, regional, sino también al interior de cada país. O sea, se puede aplicar a la psicología en Colombia, la psicología en México, la psicología en Brasil, Argentina, etcétera, etcétera. Bien. Yo he partido de algunas problematizaciones, ¿no? Por lo menos en este proyecto lo redefiniré de esta manera, ¿no? ¿Por qué es importante repensar algunas de las historias que ya se han hecho? Porque claramente se han hecho historias de la psicología en América Latina, o sea que antiguamente, no solo en la segunda mitad del siglo XX y con la profesionalización de nuestra actividad de los historiadores desde los años 80 para acá, sino tiempo atrás, ha habido producciones que tienden a mapear la psicología en América Latina. Pero claramente
los problemas que tiene ese tipo de historias es que la mayoría han sido de una perspectiva muy internalista. Las narraciones se han limitado básicamente a esto que decía Rubén también al comienzo, como una reseña, narración de crónicas, eventos, y también que mucho de las historias tiene esa perspectiva finalista, que todo desemboca en la creación de las carreras de psicología y la invención del psicólogo. Es decir, que toda la psicología de la primera mitad del siglo XX parece ser o conduce a explicar cómo apareció el psicólogo, y con lo cual se desdibuja la riqueza que tuvo esa psicología durante la primera mitad del siglo XX. Entonces, por eso me interesa replantear esas cuestiones, y además de que obviamente la psicología de 1920 no puede explicar la psicología de 1950, o sea, esto que mencionábamos, es decir, si bien está claro que es un antecedente, no desemboca necesariamente o no es la explicación total. Por ejemplo, el caso de la creación de las carreras de psicología que se da alrededor de los años 50. Si uno piensa y ve todas las condiciones que estaban dadas en la década del 20 o el 30, uno podría decir que las carreras de psicología se podían haber creado en esa época, porque ya estaban dadas las condiciones. De hecho, hubo intentos de crearla. Lo hizo Walker Radecki en Uruguay, creó un instituto de psicología y diseñó un plan de formación para crear precisamente un plan de estudios o una carrera para formar psicólogos. Finalmente no lo logró hacer y tiempo después sí lo hizo en Uruguay. Después voy a mostrar particularmente esa historia y cómo se grafica esto que yo quiero plantear respecto de la contrastación de las historias. Bien, para comenzar están los indicadores de tipo interno, es decir, eso que ya se ha hecho y que ya se ha recuperado bastante, que tiene que ver con esas concurrencias. Es decir, en toda América Latina se dio un fuerte proceso de institucionalización de la psicología a partir de la creación de cátedras de psicología, de laboratorios de psicología, de manuales de publicación, de revistas, de congresos, etcétera, etcétera. Uno podría decir que esos son los indicadores de tipo interno, ¿no? Son las concurrencias, que pueden ser comparables. Bien, en esto del contraste y en esto de pensar que no todo fue Europa, o no todo fue que se recibió una psicología, se adaptó, se transformó, en fin, en función de las necesidades locales y toda esa historia que nosotros conocemos, sino también recuperar algunas de esas cosas que uno encuentra como datos. Por ejemplo, aquí, favorablemente, incluso todavía resta por hacer un trabajo más fino sobre estas cuestiones, están algunos de los programas que pude recuperar en algunos países respecto de la enseñanza de la psicología, que generalmente estaban destinados a la formación del profesorado y enseñanza media. Bueno, algunos de programas, este es uno de Cuba, de Roberto Aramonte, que fue uno de los cultores de psicología, acá Pedro Zulén de Perú, y aquí en Cuba, José González Vélez, que es alguien que se dedicó y que tiene libros de introducción a la psicología, toma un libro de José Ingeniero que publica en 1911, que es Principios de Psicología, y es un resumen, dice, resumen sintético y brevísimo del sistema de psicología, método genético de José Ingeniero. Lo que hizo es hacer una síntesis del libro de Ingeniero. Es decir, cuando en esa época, en general, lo más común era tomar algún manual que venía de algún europeo o norteamericano y hacer una reescritura o traducción, ¿sí? O basarse. Bueno, no, acá un cubano se basaba en José Ingeniero, ¿sí? Una argentina. Eso quiere decir que buscando y recuperando elementos, no solo tenemos esa recepción, sino también esa circulación y esa utilización de los conocimientos psicológicos que no solamente, aun cuando el ingeniero se basaba probablemente en muchos de los otros manuales, ¿sí? Pero no importa, se utilizaba desde un colega de la región, ¿no? Y aquí algunos de los manuales que circularon en la época. Bueno, como todos saben, aquí Enrique Aragón, su libro de la psicología de 1902, en realidad eran las notas que él tomó en las clases de Ezequiel Chávez, que fue el que creó la primera cátedra de psicología en la Escuela Nacional Preparatoria y que dio inicio a toda la tradición de la psicología en UNAM. Bueno, y que además fue muy importante. Incluso de Enrique Aragón existe un video que me pasaron aquí en México del laboratorio de 1941, que fue de 1916. Existe una película, creo que es una de las pocas film que existe de un laboratorio de psicología en América Latina. No tenemos en Argentina, no desconozco en Colombia, desconozco en Chile, en Brasil tampoco. Sí existen registros documentales, fotográficos, pero no películas. Pero bueno, es de 1940. Bueno, hay
una serie de datos más. Bueno, aquí está el libro de José Miño, de Principios de Psicología, que por el dijo varias veces. Salto Carlos Ferreira, que fue otro autor de la psicología, donde hace un símil a lo que sería José Ingenieros en Argentina, o Ezequiel Chávez en Uruguay, o Manuel Bonfín en Brasil. Como decía entonces, los otros datos relacionados con los laboratorios de psicología. Y bien, y aquí, ya para refrescar un poco, esto es lo que yo planteo como contraste, o en todo caso, como la contrastación me sirve para dibujar un mapa diferente y que no sea América Latina, o al menos la escritura que hagamos de esa psicología en América Latina sea una globalidad. Por ejemplo, Wilhelm Mann, que yo lo he bautizado como el boom latinoamericano, porque bueno, la mayoría se llama, fue discípulo de Boom, fue comisionado, fue contratado por el gobierno chileno para montar un laboratorio y hacerse cargo de la modernización de la educación del país de Chile a principios del siglo XX. Paradójicamente, al mismo tiempo, Felix Krueger, que fue a Argentina, y fíjense incluso las datas, las fechas de nacimiento y muerte son prácticamente las mismas, los dos alemanes, los dos con vínculos, como en la mayoría de la época, como bien lo mostró Rubén, con vínculos con Wilhelm Boom. La diferencia entre ambos, en realidad, es que Felix Krueger tuvo apenas una pasada, también fue contratado para hacerse cargo de la enseñanza, de un curso de psicología, en la enseñanza del profesorado en Buenos Aires, pero tuvo un pasaje muy corto, a diferencia de Wilhelm Mann. Pero a diferencia, siendo contemporáneo, siendo que los dos fueron contratados para la misma cuestión en diferentes países, la diferencia es que Wilhelm Mann hizo toda una escuela, llegó incluso a editar una monumental obra que se llama Chile luchando por nuevas formas de vida, que son 2 tomos enormes que incluso se encuentran disponibles digitalizados por la Biblioteca Nacional, por Memoria Chilena. Wilhelm Mann creó un laboratorio de psicología experimental, dio clases de psicología, organizó gabinetes, en fin. Cosa que Felix Krueger no logró hacer. Entonces la pregunta es ¿por qué? Como otro ejemplo de eso, también 2 historias paralelas, 2 caminos diferentes, que también un poco lo señalaba Rubén. Elena Antipov en Belo Horizonte y Walter Radecki en Río de Janeiro. Los dos también fueron contratados, uno para hacerse cargo de un laboratorio. Elena Antipov fue contratada para la enseñanza de la psicología, pero rápidamente Elena Antipov ha sido más historiada que Walter Radecki. Y esto es algo que hemos discutido con los colegas de Brasil. ¿Por qué? Siendo que los dos fueron contemporáneos, los dos de la Escuela de Ginebra, aunque fueron a lugares diferentes, tuvieron caminos diferentes. Walter Radecki aparentemente tuvo alguna pelea institucional, se tuvo que ir de Brasil, fue a Argentina y finalmente terminó en Uruguay, pero Elena Antipov hizo toda una escuela, creó fundaciones, la Fundación Pestalozzi, desarrolló investigaciones, además de ser la directora de un laboratorio de psicología experimental, también. Entonces, ¿cuál es la discusión? Entonces, algunos de los argumentos son que, en realidad, la personalidad de Walter Radecki, como dicen en Brasil, me dije, o por lo menos uno de los comentarios, me decían, no, lo que pasa es que era un tipo muy difícil. En cambio, Elena Antipov era una mujer mucho más encantadora, mucho más abierta, más social. Bien, esa podría ser una explicación. La otra es que Elena Antipov fue más aplicada que Walter Radecki, que fue más teórico. Entonces, a los fines de las necesidades que había en ese momento en Brasil, para lo cual fue contratado Radecki, quizás no cuajaba. Yo encontré una carta que le envía tal persona al director de ese momento que le pregunta, en la Biblioteca Nacional, que le pregunta, dice, ¿qué es lo que pasó con Walter Radecki, que aparentemente tuvo problemas por ser extranjero? Como se dice, mejor no aclares que oscurece, ¿no? Y en eso graficaba bastante que en realidad sí, Walter Radecki había tenido problemas de tipo personal y probablemente alguna discriminación por ser extranjero, pero con cierto sector. Como saben, la dinámica de las relaciones políticas dentro de las instituciones y los cambios que se dieron y que incluso actualmente se dan, varía mucho para el periplo de nuestras vidas académicas, y como en ese tiempo, obviamente, muchas de esas cuestiones se dieron. Lo mismo pasó con Miri López, que estuvo prácticamente en la mayoría de los países de América Latina y fue, obviamente,
sin duda el psicólogo más internacional que tuvo América Latina a mediados del siglo XX. Pero bien, la cuestión, que todas esas explicaciones no me alcanzan, o por lo menos esto es lo que discutía con los colegas de Brasil, para entender por qué efectivamente Hradecky no llegó a ser lo que sí hizo Antipov. Es decir, cuáles eran las condiciones, en definitiva, locales, que permitieron que sí, Elena Antipov hiciera lo que hizo, es decir, toda una escuela, toda una tradición de trabajo, y no es igual que Hradecky, porque todas esas condiciones que se dieron en Río de Janeiro, sin embargo, que se decía que eran cuestiones de personalidad, que era un tipo que quizás no respondía a los intereses aplicables, que era más teórico, sin embargo, sí, igual que Hradecky lo pudo hacer en Uruguay. Entonces, ahí está un poco la explicación de esta variabilidad de los procesos locales. Evidentemente, aquí hay una foto que grafica bastante bien. Bueno, no es esa particularmente, pero sí, Elena Antipov tuvo en sus manos y en su actividad muy buenas relaciones sociales y políticas en Belo Horizonte. De hecho, cuando llega de Ginebra, la va a buscar Lorenzo Filo, que era una autoridad de la educación muy conocida además dentro de América Latina, porque si ustedes a veces se tradujo al español y se aplicó en muchos lados, la va a recibir nada más y nada menos que una autoridad de la educación de ese momento. Además fue contratada por el gobierno de Belo Horizonte, dice que enviaron a Ginebra a contratarla, ella dijo que no, y finalmente Claparel dijo sí, vaya. Y entonces Elena Antipov va a Belo Horizonte. Pero en definitiva, lo que grafica, al menos esta historia, es esa variabilidad de los procesos locales. Más allá de que podemos pintar una película, un mapa de la psicología en América Latina, evidentemente hay cuestiones locales que hacen a este contraste, y ese contraste está dentro de la psicología en América Latina. Bien, para finalizar entonces, lo que yo he encontrado como virtud de ir aplicando, vamos a decirlo así, esta metodología. Fundamentalmente, y esto creo que puede contribuir a una agenda de problemas, o al menos a esos interrogantes que planteaba Ana María, ¿no? ¿Cuáles son las virtudes? Fundamentalmente, los interrogantes de un contexto nacional sirven para complejizar historia en otros contextos. Evidentemente, uno puede recuperar ciertos planteos, ciertas preocupaciones que quizás un historiador de la psicología en Chile tiene que no tiene un argentino. Eso nos puede enriquecer también nuestra tarea. La mirada de las historias del cine permite recuperar historias perdidas. Por ejemplo, me pasó aquí en México, pensando, México fue un país que tuvo un desarrollo industrial muy importante, que tuvo una pujanza económica, una cercanía con Estados Unidos, y toda la historia que se conoce. Cuando leía las historias de la psicología en México, me faltaba esa parte de la psicología aplicada a la psicotecnia. Entonces pregunté a los que se dedicaban a hacer la historia de la psicología, que habían hecho trabajo, me dijeron, no, lo que pasa, una de las respuestas fue, no, lo que pasa es que eso no estuvo en UNAM. Ya hemos charlado con los colegas de acá, la historia de la psicología estaba muy centrada en la historia de la psicología de la UNAM, ¿verdad? Entonces, y eso como que quedaba por fuera. Y a mí me faltaba un capítulo, entonces yo, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasa que no encuentro? No, conocían, pero bueno, no se había narrado precisamente porque quedaba fuera de esa égida, ¿no? Entonces, como decía, la mirada de las historias vecinas permiten recuperar historias que quizás están desdibujadas en nuestras tradiciones nacionales, ¿no? Y por último, las historias de otros países mejoran la comprensión de la propia historia, y más cuando tenemos solidaridades, concurrencia, etc., más allá de los contrastes evidentemente que existen en las historias locales. Y si tuviera, ahora ya para finalizar, que redefinir un poco lo que estoy haciendo, se podría decir que es las historias locales interconectadas de la psicología en América Latina. Es decir, hay una historia que está conectada, más allá de lo que realmente nosotros tendemos a hacer, que es dividirlo por fronteras nacionales, ¿no? Hay también una historia regional que se pueda recuperar. Bueno, finalizo aquí. Muchas gracias.